En medio del desierto de Perú, grabado sobre la tierra árida, se encuentra uno de los mayores enigmas de la arqueología mundial. Las líneas de Nazca, estamos hablando de más de 1300 geoglifos gigantescos, figuras colosales que incluyen líneas rectas que se extienden por kilómetros, espirales de una precisión matemática asombrosa y dibujos de animales tan enormes que desafían la lógica: monos, colibríes, arañas e incluso una orca. Algunas de estas figuras alcanzan hasta 300 metros de largo, el equivalente a 3 campos de fútbol. Son una obra de arte monumental, visible y eterna. Pero aquí es donde empieza el verdadero misterio, el problema que ha desconcertado a científicos e historiadores durante casi un siglo. Desde el suelo, a nivel de una persona caminando por el desierto, estas líneas no tienen ningún sentido. Son solo surcos aparentemente aleatorios en la tierra, caminos que no llevan a ninguna parte. No se aprecia ninguna forma, ningún diseño, nada. Solo cuando te elevas, cuando asciendes a una gran altura, desde el cielo, es que el increíble tapiz se revela en su totalidad. Las figuras cobran vida. El caos se convierte en orden, y aquí es donde nuestra comprensión de la historia se rompe. Estas líneas fueron creadas por la cultura Nazca, en un periodo que abarca desde el año 200 a.C. hasta el 600 después de Cristo. Esto es mucho, mucho antes de la invención de los globos aerostáticos, los aviones, los drones o cualquier tecnología que permitiera a sus creadores observar su obra desde las alturas. Y eso nos lleva a la pregunta inevitable, la que resuena en cada debate sobre Nazca: ¿cómo sabían exactamente que estaban dibujando si no podían ver el resultado final? ¿Cómo diseñaron algo que solo podía ser apreciado desde una perspectiva que teóricamente no poseían? Los arqueólogos tienen una idea bastante clara de cómo se hicieron técnicamente. El proceso es sorprendentemente simple. El desierto de Nazca tiene una capa superficial de rocas y arena de color rojizo oscuro. Al retirar esta capa, queda expuesta la tierra más clara que hay debajo, creando un contraste de color muy visible. Con esta técnica, los Nazca dibujaron sus figuras en el suelo del desierto. La técnica, como digo, era sencilla, pero el diseño, la planificación, eso es otra historia. Piensa en lo que se necesita. Para trazar una línea perfectamente recta que se extiende por más de 8 kilómetros sobre un terreno irregular, se requiere una planificación avanzada. Para mantener las proporciones exactas de un colibrí de casi 100 metros de largo, necesitas mediciones precisas y un conocimiento geométrico que parece fuera de lugar para la época. Crear figuras que solo son reconocibles desde el aire, sin poder verificar tu trabajo desde esa misma perspectiva, es una hazaña de ingeniería y coordinación casi imposible de imaginar. Es como si un pintor intentara crear una obra maestra con los ojos vendados, confiando únicamente en un plan abstracto. Durante décadas se han propuesto todo tipo de explicaciones para intentar resolver este enigma. Una de las teorías más aceptadas y respetadas es que las líneas tenían un propósito ritual o religioso. Los Nazca vivían en una de las zonas más secas del planeta, donde el agua era el recurso más preciado. Se cree que muchas de estas figuras y líneas eran parte de ceremonias y peregrinaciones para invocar a los dioses y pedirles lluvia. Las figuras de animales podrían representar deidades de la naturaleza. Los caminos rectos podrían haber sido rutas procesionales sagradas. Otra hipótesis fascinante sostiene que las líneas de Nazca son un gigantesco calendario astronómico. Muchos investigadores han encontrado que algunas de las líneas rectas se alinean perfectamente con eventos celestes importantes, como los solsticios y los equinoccios, o con la salida y puesta de ciertas estrellas y constelaciones. Según esta idea, los Nazca usaban el desierto como un observatorio para marcar el paso del tiempo, predecir las estaciones y organizar sus ciclos agrícolas. Un calendario tan grande que el cielo era su única referencia. Y sin embargo, aunque estas explicaciones son lógicas y están respaldadas por ciertas evidencias, ninguna responde por completo a la pregunta clave: ¿por qué hacerlas tan inmensas? Si eran para rituales en tierra, ¿por qué diseñarlas para ser vistas desde el aire? Si era un calendario, ¿por qué no usar marcadores más pequeños y manejables? La escala es lo que desafía toda explicación convencional. Aquí es donde entra en escena una figura legendaria en la arqueóloga alemana Maria Reich, conocida como la Dama de las Líneas. Dedicó más de 50 años de su vida a estudiar, medir
y proteger este tesoro arqueológico. Pasaba días enteros sola en el desierto, barriendo la arena de las líneas con una escoba para mantenerlas visibles, viviendo y respirando el misterio de Nazca tras décadas de investigación minuciosa. Maria Reich llegó a una conclusión que, aún hoy, nos pone la piel de gallina. Ella estaba convencida de que las líneas fueron hechas para ser vistas desde arriba, no como un efecto secundario, sino como su propósito principal, como si el observador al que estaban destinadas no estuviera en la tierra, sino en el cielo. Ahora, seamos muy claros en este punto. No existe ninguna prueba arqueológica sólida que respalde teorías sobre visitas extraterrestres o tecnologías antiguas perdidas. Esas ideas pertenecen más al campo de la ciencia ficción que al de la historia, pero el hecho de que no haya pruebas de alienígenas no hace que el misterio desaparezca. Al contrario, lo hace aún más profundo, porque incluso si aceptamos que su propósito era ritual o astronómico, el nivel de organización y conocimiento requerido para crearlas es alucinante. Imagina a miles de personas, a lo largo de varias generaciones, trabajando de forma coordinada, siguiendo un plan maestro que ninguno de ellos podía ver en su totalidad desde el suelo. Padres, enseñando a sus hijos cómo continuar el trabajo, manteniendo la precisión y la fidelidad a un diseño que solo existía como un concepto, como un mapa mental o quizás como una maqueta a pequeña escala. La cohesión social y la transmisión de conocimiento necesarias para lograr algo así durante siglos es, en sí misma, un milagro de la organización humana. Y hay otro dato que añade una capa más de asombro: las líneas de Nazca han sobrevivido durante más de 1500 años gracias a una combinación casi perfecta de factores climáticos. La región de Nazca es extremadamente seca, casi no llueve. Además, hay muy poco viento a nivel del suelo, y el terreno es muy estable. Este equilibrio natural ha preservado las líneas de la erosión de una manera casi milagrosa. Es como si hubieran sido creadas en el lugar perfecto, sabiendo que perdurarían durante siglos, casi intactas, como si sus creadores hubieran querido dejar un mensaje no para la siguiente generación, sino para un futuro lejano. Un mensaje para nosotros. Hoy, gracias a la tecnología moderna, con drones, aviones y satélites, podemos ver las líneas de Nazca con una claridad que sus propios creadores nunca tuvieron. Podemos admirar la perfección de la araña, la elegancia del colibrí y la desconcertante rectitud de las líneas kilométricas. Y a pesar de toda nuestra tecnología, de todo nuestro conocimiento, el misterio central permanece. Seguimos sin saber con certeza por qué las hicieron, para quién eran realmente. Y sobre todo, cómo demonios lograron diseñarlas con esa precisión celestial sin poder volar. Tal vez eran caminos sagrados que conectaban el mundo de los vivos con el de los dioses. Tal vez eran un calendario astronómico de una complejidad que aún no hemos descifrado. Tal vez eran mensajes simbólicos cuyo significado se perdió en el tiempo. O tal vez, solo tal vez, eran algo más. Algo que nuestra mentalidad del siglo XXI todavía no ha sido capaz de comprender, porque hay misterios que no necesitan gritar para ser escuchados. No se levantan del suelo para exigir nuestra atención. Simplemente esperan, en silencio, grabados en la piel del desierto, a que levantemos la vista y los veamos desde lo alto. Las líneas de Nazca no son solo un vestigio del pasado, son una pregunta abierta, un desafío a nuestra imaginación que sigue esperando una respuesta. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te fascina la historia y sus enigmas, no olvides suscribirte y seguir explorando con nosotros.